Bienvenidos a una nueva sesión de ecuaciones diferenciales. El día de hoy estaremos trabajando con ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Tema 2.4 de la unidad número 2. Para esto vamos a considerar la ecuación diferencial ordinaria como se aprecia en la ecuación número 1, donde a1 de x, a2 de x y f de x las vamos a considerar como funciones que solamente dependen de nuestra variable independiente x, o estas son constantes. Pero vamos a hacer otra suposición, que a1 de x es distinto de 0. Si a1 de x es distinto de 0, entonces a la ecuación número 1 la podemos dividir entre a1 de x, de tal manera que al realizar esta operación, a1 de x entre a1 de x va a ser la unidad. En esta parte tendríamos a2 de x entre a1 de x por y. Y del lado derecho de la ecuación tendríamos f de x entre a1 de x. Es decir, tendríamos una ecuación diferencial como se muestra en lo que estoy remarcando, donde mediante un simple cambio de variable, a la función a2 de x entre a1 de x la vamos a denominar ahora como p de x, y a f de x entre a1 de x la vamos a denominar como q de x. Y esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial lineal de primer orden respecto a la variable dependiente y. Ahora, hay que tomar en cuenta mucho esta ecuación, que es la ecuación número 2, ya que aquí vamos a tener dos posibles formas de obtener la solución de la misma. Una de ellas es que q de x sea igual con 0, ¿sí? Y la otra que q de x sea distinto de 0. Para ello vamos a abordar ambos casos. Para el primer caso, que q de x sea igual con 0, entonces la ecuación número 2, o la ecuación anterior, toma esta forma, donde ahora esto es una ecuación diferencial homogénea y que la solución puede verse desde el punto de vista de separación de variables. Por lo tanto, la solución de esta misma ecuación diferencial es igual con y igual a k por la función exponencial e a la menos integral de p de x, donde k, para una solución particular o un problema de valor inicial, está asociado a las condiciones iniciales de la ecuación diferencial. Si estamos trabajando desde el punto de vista de una solución general, entonces esta k es asociada a lo que es una familia de soluciones. Entonces ya podemos obtener una aproximación de la solución de la ecuación número 3 mediante la ecuación número 4. Pero tenemos otro caso de estudio, y ese caso de estudio es que q de x sea distinto de 0. Por lo tanto, la ecuación número 2, que es la que estaremos trabajando ya directamente, vamos a tomarla en cuenta como una ecuación diferencial no homogénea. Además, por la estructura de la ecuación, va a ser una ecuación no exacta. Por lo tanto, tenemos que hallar el factor de integración para obtener la solución. Vamos a suponer que nosotros conocemos ese factor integrante o factor de integración, pero este factor de integración solamente va a depender de la variable x. Por lo tanto, la ecuación número 2 la podemos expresar como si fuera una ecuación diferencial tipo exacta. Sin embargo, sabemos que es una ecuación diferencial no exacta. Por lo tanto, vamos a multiplicarla por este factor integrante y una vez que la multiplicamos por el factor integrante, entonces esto se convierte o es una ecuación diferencial reducible a una ecuación diferencial exacta. Por lo tanto, tenemos directamente que se satisface esta expresión. Pero ahora hay que observar.
tenemos la derivada de m de x, que es esto, respecto a y, que va a ser equivalente a la derivada parcial del factor integrante respecto a x. Esto ya lo hemos abordado anteriormente en temas anteriores. Por lo tanto, si nosotros sabemos que nuestro factor integrante solamente depende de x y la función p también solamente depende de x y q de la misma forma, entonces la derivada de esta expresión respecto a x, esto sería constante. Y la derivada de una constante que multiplica a otra constante es 0. Y para esta representación tenemos estas dos como constantes. Estas dos constantes salen del operador de la derivada. Y nos queda solamente la derivada de y respecto a y, que esto es la unidad. Por lo tanto, tenemos esto como la derivada de esta parte. Por el otro lado, tenemos la derivada del factor integrante respecto a x. Agrupamos términos en común, solamente que esta y de x, que está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Por lo tanto, en esta ecuación, la primera que aparece en esta diapositiva, permítanme modificarla porque aquí hay un error. Aquí debe estar multiplicado esta parte por y de x. Es decir, ya tenemos la forma de la ecuación diferencial. Una vez que tenemos esa y de x, de hecho, la representación debe estar aquí en el denominador, esa y de x. Ahora, una vez que tenemos esta representación, nosotros podemos integrar respecto a x. Si tenemos esa integral, entonces primero tratamos el lado izquierdo de la integral. Y observamos que esta ya está completa, esta integral. Por lo tanto, su solución va a estar relacionada con un logaritmo natural. Mientras que el otro lado de la ecuación no conocemos la estructura de la función p de x. Por lo tanto, la integral la vamos a estar definiendo como la integral de esa función. Si nosotros ya tuviéramos definido quién es p de x, entonces por algún método de integración podríamos aproximar o dar la solución de la misma. En este caso, como tenemos el logaritmo natural de y de x, y yo quiero saber en este caso precisamente quién es este factor integrante, necesito despejar lo que es el mismo. Por lo tanto, la función inversa al logaritmo natural es la función exponencial. Al aplicar la función exponencial sobre toda la igualdad, entonces vamos a saber que y de x va a ser la exponencial de la integral de p de x respecto a x. Y este va a ser nuestro factor de integración o factor integrante. Ahora, ya tenemos nosotros nuestra ecuación diferencial de esta forma, donde conocemos quién es el factor integrante. Ya sabemos que el factor integrante es la exponencial de la integral de p de x diferencial de x, como se mencionó aquí. Por lo tanto, la solución de esta ecuación diferencial, al sustituir el valor numérico del factor integrante y abrir paréntesis de la misma, nos va a implicar que este término lo vamos a multiplicar primero por todo este término, donde primero multiplicamos esta parte por la exponencial de la integral y posteriormente con q de x, más el factor integrante por la diferencial de y igual con 0. Es decir, tendríamos esta expresión. Una vez que tenemos esta expresión, vamos a agrupar términos en común. Es decir, agrupamos estos términos y dejamos como una representación a la derecha de la ecuación a la función exponencial de la integral de p de x diferencial de x por q de x diferencial de x. Seguimos reduciendo.
al seguir reduciendo, observamos que esta parte de la ecuación diferencial, que es esto mismo de acá, precisamente es la diferencial de la exponencial de la integral de p de x, diferencial de x por y, ¿sí? Entonces, esta parte de aquí, que es equivalente a tener esta diferencial, ya la podemos igualar con la exponencial de la integral de p de x, diferencial de x, por la función q de x, diferencial de x, de tal manera que vamos a obtener esta representación sobre la ecuación diferencial. Ahora, vamos a integrar directamente porque el procedimiento para darle solución a las ecuaciones diferenciales exactas es, una vez que ya tenemos nuestro factor integrante, integramos directamente. Una vez que integramos, del lado izquierdo de la ecuación, la integral con la diferencial son operadores inversos y estos se van a eliminar. Y del otro lado vamos a tener la integral de esta expresión, más la constante de integración, que en este caso vamos a determinar como c. Una vez que tenemos eso, vamos a poder representar nuestra ecuación diferencial como esta expresión. Finalmente, la solución, que en este caso es y. Si despejamos de aquí y, es decir, este término que está multiplicando, lo pasamos hacia el otro término dividiendo, vamos a tener este término entre la exponencial de la integral de p de x, diferencial de x, pero por las características o la forma de una exponencial, la podemos pasar al numerador con el argumento de la exponencial de signo contrario. Es decir, podemos obtener esta expresión. Y esta es la solución de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Por lo tanto, la solución de esta ecuación diferencial, donde ya sabemos que p de x va a ser igual con 2 y q de x va a ser equivalente a tener x cuadrada más 2x, va a estar en la forma y igual con e a la menos integral de p de x, pero esto es un 2, y el 2 puede salir de la integral, diferencial de x, que multiplica a la integral de la exponencial elevado a la integral de p de x, es decir, a la 2 integral diferencial de x, por q de x, donde q de x es x cuadrada más 2x, diferencial de x más la constante de integración c. Por tanto, nosotros lo primero que observamos de esta ecuación diferencial, de su solución, es que la integral con la derivada o la diferencial son operadores inversos y por el teorema fundamental del cálculo, estos se van a eliminar y vamos a tener y igual a la e a la menos x. Y del mismo modo, este término de la integral con la diferencial se van a eliminar y vamos a tener e a la 2x por x cuadrada más 2x más, por la diferencial de x más c. Es decir, y va a ser igual a e a la menos 2x que multiplica a la integral de e a la 2x por q de x, que tenemos que es x cuadrada más 2x,
diferencial de x más la constante de integración. Buscando la solución de este término. Observamos que esta es una integral por partes, es decir, de hecho la puedo dividir en dos integrales, la integral de e a la 2x por x cuadrada, más la integral de e a la 2x por 2x. Y tendríamos entonces la integral de e a la 2x que multiplica x cuadrada, diferencial de x, y ocupando el concepto de integración por partes, donde tenemos la integral de u diferencial de v igual a u por v menos v diferencial de u, menos la integral de v más bien, diferencial de u. En este caso vamos a ocupar a u como x cuadrada, por lo tanto la diferencial de u va a ser igual a 2x. Y a v sería asociado con la integral de e a la 2x diferencial de x. Es decir, como esa integral no está completa, si la diferencial de v en este caso es e a la 2x diferencial de x, al momento de integrar ambos lados de la ecuación, obtenemos v, pero esta integral no está completa. Le hace falta un 2. Por lo tanto, le agregamos ese 2 y lo dividimos para mantener la igualdad. Es decir, la integral de e a la 2x por x cuadrada diferencial de x es u, que para nosotros es x cuadrada, por v, que va a ser un medio de e a la 2x, menos la integral de v, que para nosotros es e a la 2x, diferencial de u, que en este caso la diferencial de u es 2x, diferencial de x. Y nuevamente nos topamos con otra integral por partes. Nuevamente, ahora u la defino como x y la diferencial de v la voy a definir como 2e a la 2x. Por lo tanto, la diferencial de u va a ser igual con x. Y v, como ya va a ser completa esa integral, va a ser directamente e a la 2x, es decir, esto va a ser igual a un medio de x cuadrada e a la 2x, que es esta primera parte, menos, dándole solución a esta integral, vamos a tener u por v, donde u es x, y v sería e a la 2x, menos la integral, pero con este menos que viene, sería más la integral de v, que es e a la 2x, diferencial de u, pero en este caso la diferencial de u es directamente la diferencial de x. Esta integral nuevamente, si observamos, no está completa. Nos hace falta un 2, por lo tanto le dividimos ese 2 y listo. Ya estaría completa. Es decir,
tendríamos un medio de e a la 2x. Y eso ya lo podemos sustituir en esta primera parte. Del otro lado tenemos la integral de e a la 2x por 2x diferencial de x. Pero esa integral ya le dimos solución. Esa solución estaba basada en la solución de esta integral. Por lo tanto, la segunda parte de la integral va a ser equivalente a tener a x por e a la 2x menos un medio de e a la 2x. Es decir, y va a ser igual a e a la menos 2x, que multiplica a la solución primero de esa integral por partes, pero hay que reconocer algo. Para la solución de esa integral por partes, siempre podemos factorizar e a la 2x. Aquí está en este término y en este término. ¿Sí? Sí se puede apreciar. Lo podemos factorizar. Por lo tanto, la solución asociada va a ser y igual con e a la menos 2x, que multiplica a e a la 2x, y esto va a multiplicar, una vez que hacemos todas las operaciones internas sobre lo que va a ser estos paréntesis, vamos a tener 2x cuadrado más 2x menos 1 entre 4. Más la constante de integración, c, que multiplica a e a la menos 2x. Reducimos estos dos términos porque tenemos la división de e a la 2x entre e a la 2x y eso es la unidad. Y nuestra solución ahora va a estar en estos términos, recordando que nosotros tenemos que obtener y, en este caso, igual a 2x cuadrado más 2x menos 1 entre 4 más c por e a la menos 2x. Una vez que tenemos esta solución, ya tenemos lo que es nuestra ecuación diferencial. Vamos a ver cómo es si esta solución satisface la ecuación diferencial, es decir, tenemos la diferencial, la derivada de y respecto a x, pero para nosotros y, como se acaba de mencionar, es 2x cuadrada más 2x menos 1 entre 4 más c, que es la constante de integración por e a la menos 2x. Si derivamos esta expresión respecto a x, lo primero que vamos a obtener es que de esta primera parte vamos a tener 2/4 que sale de la derivada porque es constante, y tendríamos la derivada de x cuadrada respecto a x, que sería 2x por el 2/4, entonces tendríamos 4/4 por x, y esto sería igual a x.
Posteriormente tenemos más 2x sobre 4, su derivada respecto a x, esto sería 2 cuartos. Menos 1 cuarto su derivada respecto a x, que esto es constante, entonces es 0, más la derivada de c por e a la menos 2x, donde c es constante, entonces sale de la derivada y tendríamos la derivada de e a la menos 2x, todo eso por c, pero la derivada de e a la menos 2x es menos 2 por e a la menos 2x, entonces tendríamos menos 2 por c, e a la menos 2x. Y ahora, esa es la derivada de y respecto a x. A eso hay que sumarle nosotros, es decir, a esa parte le vamos a sumar 2y, ¿sí? Es decir, la suma va a recaer sobre esta parte. Pero también le va a recaer sobre esta parte de acá. Es decir, ahorita solamente lo voy a encerrar sobre un círculo para decir cómo estoy haciendo la suma de los elementos. Entonces, eso va a ser igual a la derivada de y sobre x, que es esta parte, más 2y, pero ya sabemos quién es y. Y es 2x cuadrada más 2x menos 1 entre 4 más c e a la menos 2x. Es decir, vamos a tener 2 que multiplica este 2. Vamos a tener 4. X cuadrada sobre 4. Entonces vamos a tener x cuadrada. Más 2 que multiplica este 2. Vamos a tener 4 entre 4. Vamos a tener 1. Entonces más x. Menos 2. Más bien, más 2 que multiplica menos 1 entre 4. Entonces tenemos menos 1, menos 2 cuartos. Más 2 que multiplica este término. Más 2c e a la menos 2x. Reducimos términos en común, es decir, este 2 cuartos se puede reducir con este 2 cuartos de aquí, este menos 2c e a la menos 2x se puede reducir con este de acá, y esta x la podemos sumar con esta x, es decir, la reducción de todo eso va a ser equivalente a tener x cuadrada más 2x. Que si nosotros observamos, eso es equivalente a tener x cuadrada más 2x sobre la ecuación diferencial. Entonces con esto ya obtenemos la solución del ejemplo en cuestión. Y con eso terminamos este ejemplo. Pasamos a un nuevo ejemplo. El nuevo ejemplo es darle solución a la ecuación diferencial x por el logaritmo natural de x, que multiplica a la derivada de y respecto de x menos y igual con x cúbica que multiplica a 3 logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1. Lo primero que observamos en esta ecuación diferencial es que esta va a ser nuestra a1 de x. Aquí a2 de x va a ser constante, que va a ser menos 1. Y f de x es esta expresión. Lo primero que tenemos que hacer entonces es dividir todo entre a1 de x, donde a1 de x es x, por el logaritmo natural de x. No lo había considerado todo, pero ese es a1. Ahora, al hacer eso, la ecuación diferencial va a tomar la siguiente estructura. La derivada de y respecto a x
menos x, bueno, 1 entre x logaritmo natural de x por y es igual a x cúbica que multiplica a 3 veces el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1 entre x logaritmo natural de x. Lo primero que vamos a hacer es reducir esta ecuación y esta x con este cúbico se va a hacer x cuadrada en el numerador. Es decir, vamos a tener x cuadrada que multiplica a 3 logaritmo natural de x en valor absoluto menos 1 entre el logaritmo natural de x. Buscamos asociar quién es p de x y quién es q de x. Para ello, observamos directamente que p de x va a ser menos 1 entre x logaritmo natural de x y q de x es esta parte. Por lo tanto, de lo que nosotros ya conocemos de la solución de la ecuación diferencial, esta solución va a estar asociada a y igual a e a la menos integral de p de x. Pero p de x para nosotros es, bueno, diferencial de x sería pero como aquí p de x es negativo, esta integral sería positiva. ¿Qué multiplica a e a la integral de p de x, pero en este caso p de x es menos 1 entre x logaritmo natural de x diferencial de x. ¿Qué multiplica a q de x? Donde q de x para nosotros es x cuadrada, que multiplica a 3 logaritmo natural del módulo de x menos 1 entre el logaritmo natural de x diferencial de x más la constante de integración, c. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es dar solución a esta integral, que prácticamente es la misma solución que esta, solamente que cambia el signo, ¿sí? Es decir, la integral de la diferencial de x entre x logaritmo natural de x para esto, la solución de esta ecuación diferencial, vamos a tomar en cuenta que u es el logaritmo natural de x. ¿Qué quiere decir? Si esto es u,
Entonces la diferencial de u es igual a 1 sobre x. Por lo tanto, nosotros podemos observar que la integral de 1 sobre el logaritmo natural de x con 1 sobre x, y aquí, discúlpenme, me falta la diferencial de x. Entonces tenemos diferencial de x entre x, ya es una integral completa, ¿sí? Ya está completa esta parte de esto. Por lo tanto, la integral de 1 sobre u va a ser 1 entre u, que va a ser el logaritmo natural del logaritmo natural de x, y listo. Ya tenemos la primera parte de la integral, es decir, esta integral es logaritmo natural del logaritmo natural de x. Por lo tanto, y es equivalente a tener e al logaritmo natural del logaritmo natural de x, que multiplica a e del logaritmo natural de x, y recordar que aquí viene el signo negativo, de x cuadrada, y hay que recordar también que es de la integral todo esto, que multiplica aquí a 3x, 3 logaritmo natural de x, menos 1, entre el logaritmo natural de x. Diferencial de x más la constante de integración, c. Una vez que tenemos eso, sabemos que el logaritmo natural con la exponencial son operadores inversos, entonces estos dos se van a hacer la unidad. Este y este también se va a hacer la unidad. Y y nos va a tomar la forma del logaritmo natural de x, que multiplica a la integral de menos el logaritmo natural de x, que multiplica a x cuadrada por 3 logaritmo natural. Aquí ya voy a omitir el valor absoluto o módulo, menos 1, entre el logaritmo natural de x. Diferencial de x. Seguimos reduciendo esta expresión. Es decir, este logaritmo natural de x entre este logaritmo natural de x se hacen la unidad. Y tendríamos que y es equivalente a tener el logaritmo natural de x en módulo, que multiplica a la integral de esta expresión, pero tenemos 3 logaritmo natural de x menos 1 diferencial de x
más la constante de integración c. Aquí permítanme considerar algo más sobre una de las reducciones. Aquí supuse que estos dos se iban a eliminar cuando yo prácticamente cometí algo que no se debe hacer. Tengo e a la menos logaritmo natural del logaritmo natural de x. Esto es algo que está dividiendo. Entonces aquí permítanme corregir ese error. Este sería positivo y este logaritmo natural estaría elevado a la menos 1. Es decir, estos dos términos no se van a eliminar, simplemente se van a multiplicar. Por lo tanto, vamos a tener que y es igual al logaritmo natural de x, que multiplica a la integral de x cuadrada por 3 logaritmo natural de x menos 1 entre el logaritmo natural al cuadrado de x. Ahora sí. Diferencial de x más c. Y ojo con ese tipo de detalles. Aquí la verdad se me hizo fácil hacer eso, pero alcancé a percibir que aquí había un error. Ese error puede ser común tenerlo, pero ahora que yo lo pude representar en este ejemplo, pues hay que evitar tener ese error, ¿sí? Esto es algo que está dividiendo. Entonces eso que había hecho estaba mal. Una vez que tenemos esto, ahora hay que darle solución a esta integral. Pero para ello vamos a usar el siguiente caso. Vamos a obtener la derivada respecto de x de x cúbica entre el logaritmo natural de x. ¿Sí? Esto es la derivada de u sobre v. Y esta derivada es v derivada de u. Que la derivada de u sería 3x cuadrada. Menos u derivada de v. La derivada del logaritmo es 1 sobre la variable. Aquí podemos reducir x cúbica con esta x y nos quedaría menos x cuadrada. Esto entre v al cuadrado, es decir, logaritmo natural al cuadrado de x. De aquí nosotros podemos factorizar x cuadrada, es decir, esto va a ser equivalente a tener x cuadrada que multiplica al logaritmo natural, más bien a 3 veces el logaritmo natural de x menos 1 entre el logaritmo natural al cuadrado de x. Pero esto precisamente es el argumento de la integral que teníamos hace un momento.
Es decir, ese es el argumento de esta integral. Por lo tanto, esta integral la puedo sustituir con esa diferencial. Es decir, y va a ser equivalente a tener el logaritmo natural de x por la integral. Sustituimos el argumento de esa integral por la diferencial que acabamos de escribir. Entonces tendríamos la diferencial de x cúbica entre el logaritmo natural de x, diferencial de x. De hecho, ya no tendríamos la diferencial porque lo sustituimos, más la constante de integración. Pero aquí, como tenemos una integral con una diferencial, estos dos términos se van a eliminar directamente porque son funciones inversas y vamos a tener el logaritmo natural de x que multiplica a x cúbica entre el logaritmo natural de x más una constante c. Es decir, y va a ser igual, reducimos términos los que se puedan, y va a ser prácticamente tener x cúbica más el logaritmo natural de x por c. Y esa es la ecuación asociada a esta ecuación diferencial que tendríamos que hacer a continuación. Verificar si en realidad esta es la solución de esa ecuación diferencial. Para ello tendríamos que derivar y, que es esta solución, sustituirlo aquí y posteriormente sustituir nuevamente aquí y verificar que la igualdad se cumpla. Vamos a hacer eso, es decir, la derivada de y respecto de x donde para nosotros y es x cúbica más c logaritmo natural de x es equivalente a tener x cuadrada, de hecho es 3x cuadrada, discúlpenme por ese detalle, más c, que es una constante, y la derivada del logaritmo natural de una función es 1 entre esa función. Entonces vamos a tener esto. Ahora, esto que está aquí lo vamos a sustituir dentro de esta expresión. Y vamos a tener x por el logaritmo natural de x que multiplica a 3x cuadrada más c por x menos y, pero para nosotros y es x cúbica más el logaritmo natural de x. Entonces con el menos que está multiplicando aquí tendríamos menos x cúbica menos c logaritmo natural de x. Esto va a ser igual a x cúbica, perdón, que multiplica a 3 logaritmo natural de x menos 1. Para eso tenemos que reducir esta ecuación, ¿sí?
Lo primero que observamos es que tenemos x, logaritmo natural de x, que multiplica esto. Tendríamos 3x cúbica por el logaritmo natural de x. Y obtenemos esta multiplicación, más el logaritmo natural de x, eso multiplicado por x, que multiplica a c sobre x, es decir, más x entre x se va a ser la unidad, tendríamos c, logaritmo natural de x, menos x cúbica. Menos c, logaritmo natural de x. Observamos aquí directamente que c, logaritmo natural de x, con esta c, logaritmo natural de x, se van a eliminar ya que son las mismas funciones pero de signo contrario. Y podemos observar de la misma forma que podemos factorizar x cúbica y x cúbica, es decir, si lo factorizamos vamos a tener x cúbica que multiplica a 3 logaritmo natural de x menos 1, que precisamente es la solución que estamos buscando. Y con eso corroboramos que esta ecuación diferencial tiene esta solución que encontramos. Y con eso culminamos la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho la atención puesta a la misma. Nos vemos pronto.